Con este proyecto lo que pretendemos es dejar las cosas lo bastante claras, ya que parece que en muchos temas y muy polémicos hay mucha duda. Estoy rayado. Sí. Unos me dicen que Dios no existe, que me olvide. Sin embargo, otros me dicen que sí, que Dios existe, que te quiere mucho y todo eso. Y luego estoy yo, aquí, en medio de unos y otros, preguntándome quién tendrá razón. ¿En qué quedamos? ¿Dios existe o Dios no existe? Porque, claro, no sé tú, pero al menos a mí me parece una pregunta súper importante. De hecho, me parece la pregunta más importante que cualquier ser humano puede hacerse jamás en su vida. A ver, claro, es una pregunta importante para todo aquel que desee darle sentido a su vida. Para todo aquel que quiera saber qué sentido tiene todo lo que piensas, todo lo que haces, desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la tarde. Pero claro, para todos los demás, todos aquellos relativistas, conformistas, aquellos que vivan bajo la esclavitud de su propia opinión, un poco que vivan en base al ensayo y al error, y dejen de lado preguntas como ¿de dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? O mejor aún, ¿a dónde vamos? Cuando mueres, ¿acaba todo? Entonces la vida, ¿qué pasa? ¿Se convierte en una especie de supervivencia? Pero entonces, ¿qué sentido tiene sufrir? Que yo me levante todos los días a estudiar, a trabajar. ¿Qué sentido tiene que yo tenga que obedecer unas leyes, unas normas? ¿Por qué no hacer lo que yo quiera? Si total, cuando me muera ya está todo hecho. ¿Qué está bien y qué está mal? O mejor aún, ¿existe el bien y existe el mal? Y si existe, ¿quién lo dictamina? ¿Qué es la justicia? ¿Lo que diga un juez? ¿Y en cada país tenemos una justicia diferente? ¿Qué es la confianza? ¿Qué es el amor? ¿O eso tampoco existe? Seguro que habéis oído a mucha gente que te dice, mira, tío, no te rayes, que Dios no existe. Yo no creo en Dios, yo no creo en nada. Yo soy ateo. A ver, eso de que no crees en nada, creerás en algo. Crees en que no hay nada. Pero una creencia tienes. Es decir, la pregunta trascendental te la estás haciendo. La dimensión espiritual la tienes, igual que yo. Y no solo eso, me faltan argumentos. Luego también están, y eso seguro que lo conocéis mucho, aquellas personas que dicen, yo solo creo en lo que la ciencia sea capaz de demostrarme. Como si la ciencia fuera el propio Dios, o la verdad absoluta. Y hay que saber que la ciencia, esto se llama cientificismo, y hay que saber que la ciencia empírica, la ciencia de la biología, de la física, que es un tipo de ciencia diferente al resto, tiene como objeto de estudio la materia. Por lo tanto, no podemos pedirla que nos dé respuesta a preguntas de carácter inmaterial, como las que estamos haciendo. Esto es como pedir peras al olmo. No es su naturaleza. La ciencia es buena y es necesaria, pero no para todo, no sirve para todo. Seguro que también conocéis, por el otro lado, a los típicos cristianos que van a misa, que creen en Dios y todo esto. Y te dicen, mira, es que esto es una cuestión de fe, y ya está. Es una cuestión de fe, de confianza. Y yo te digo, bueno, vale, estamos de acuerdo en que tengo que confiar, porque nunca voy a poder conocer a nada ni a nadie al 100%. Siempre tendré que tener un mínimo, un pequeño porcentaje de confianza. Pero una confianza con una base sólida, con argumentos. No creer por creer. Por esa regla de 3, si yo me pusiera una venda en los ojos y me dejase guiar por Dios hacia donde me dijera, así, de manera ciega, lo mismo me valdría creer en Dios que creer en cualquier otra cosa. La confianza sí, la fe sí, pero razonable, razonada, con unos argumentos. ¿Por qué? Porque como dice Chesterton, cuando un cristiano entra a la iglesia, se quita el sombrero, pero no se quita la cabeza, porque la cabeza la tenemos para pensar y hay que utilizarla. Por lo tanto, la fe sí,
pero razonable. Y por último, también habréis oído mucho aquellas personas que no se casan con nadie. ¿Que crees en Dios? Aprobado. ¿Que no crees en Dios? Aprobado también. Mientras tú no hagas daño a nadie, puedes pensar, puedes creer, puedes hacer lo que tú quieras. Porque total, todo depende. Todo es relativo. ¿Vale? ¿Y eso también es relativo? Es decir, todo es relativo. La propia afirmación de que todo es relativo ya es una afirmación absoluta. Luego no todo es relativo. Deberá existir al menos una verdad absoluta. El relativismo, ¿no os dais cuenta que se cae por sí solo? Y no solo eso, sino que nos enseña que debe existir una verdad. Pero, claro, ¿qué verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Quién la tiene? Ya nuestros antepasados los enterraban con objetos personales, porque la gente creía que realmente existía un más allá. Al sol lo hemos llamado Dios. A la tierra también la hemos llamado Dios. Y conocéis que ha habido y hay innumerables religiones, todas intentando dar respuesta a la misma pregunta. ¿Qué es la verdad? ¿Dios existe o Dios no existe? ¿En qué quedamos? Pues mirad, una cosa está clara, y es que con Dios o sin Dios, absolutamente todo cambia. Muy rápido. Fijaos por un momento que Dios sí que existe, que de alguna forma, no sabemos cómo, se ha demostrado. Y todos los políticos de todos los países lo conocen. Y vivimos bajo sus enseñanzas. Fijaos que a nivel educativo, a nivel sanitario, a nivel incluso económico, toda la vida cambiaría. Pero poneros en el otro lugar, que de alguna forma, tampoco sabemos cómo, se ha demostrado que Dios no existe, que no hay nada. Pues entonces, ¿qué sentido tiene nada? ¿Qué sentido tiene nada? ¿Todo vale? Pero ¿cómo damos respuesta a esta pregunta? Hemos visto que existe el relativismo, el cientificismo, el conformismo, que todo esto está muy de moda. Pero ¿sabéis lo que realmente está de moda? No pensar. Eso sí que está de moda. Porque cuanto menos tenemos aquí, más ideas pueden introducirnos desde fuera y manipularnos. Por eso debemos pensar por nosotros mismos, tener espíritu crítico. Y en esta línea está la respuesta. En esta línea nos encontramos a grandes pensadores, a grandes rayaos, filósofos, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino, que nos explica cómo, mediante la razón, podemos llegar a descubrir que efectivamente Dios existe. Él nos dice que tan solamente es necesario nuestros sentidos, el gusto, la vista, el oído, el olfato, los órganos de los sentidos, nuestro sistema de comunicación con todo el entorno, con la vida misma. Esto es ciencia, primero de biología. Pues bien, haciendo esto, nos damos cuenta de punto número 1, que todo pasa por algo, que no existe la casualidad, existe la causalidad. ¿Por qué? Porque nada ni nadie puede ser la causa de sí mismo, porque para ello necesariamente debería preexistir con anterioridad a sí mismo. Y eso es algo que seguro que ni habéis entendido. ¿Por qué? Porque es imposible. Yo no puedo ser la causa de mí mismo. Yo vengo de mi madre, y mi madre viene de la suya. Y la silla, antes de ser silla, era una tabla de madera. Y antes era un árbol, una semilla. Vemos que las cosas no son inmutables, sino que van cambiando. No somos los mismos cuando éramos pequeños que cuando somos mayores. Tenemos que imaginarnos una cadena de fichas de dominó. Vemos que la ficha se cae. Vemos que hay un efecto, un movimiento, un cambio, pero que ese cambio no se ha producido por sí mismo, sino que ha sido otra ficha que la ha derribado. Y es a su vez por otra. Vemos que hay efectos causados por causas, causa-efecto, causa-efecto. ¿Pero qué hacemos? ¿Establecer una cadena de causa y efecto infinita? Eso sería imposible, porque entonces esa cadena nunca podría comenzar. Por eso es necesario que exista una causa primera de todas las causas, un motor principal. Santo Tomás de Aquino nos dice que ese es Dios. Punto número 2. Los grados de perfección. Vemos que todos somos capaces de decir,
esto es mejor, esto es peor, esto es más bonito, esto es más feo. Es cierto que aquí hay cierto relativismo, en cuanto a que cada uno tendrá su opinión y establecerá su escala. Pero la verdad es que todos somos capaces de establecer una escala, cada uno la suya. Una escala, por ejemplo, del 1 al 10. Pero claro, ¿quién es el 10? ¿Quién es 100% perfecto? ¿O 100% bueno? ¿O 100% bello? ¿No os dais cuenta que de manera inconsciente, a quién tenemos como referente 100% perfecto? Santo Tomás nos dice que ese es Dios. 100% bueno, 100% perfecto, 100% bello. Y por último, el apartado 3, el orden del universo. Vemos que la naturaleza no es sabia, que sabio es el que ha creado esa naturaleza, porque la naturaleza no tiene conocimiento en sí misma. La gota de agua, cuando va a caer, no decide por ella misma caer, sino que hay un orden preestablecido, hay un diseño en el agua que hace, imaginaos, el ciclo del agua, la fuerza de la gravedad, que hace que en un momento determinado ese agua caiga en estado líquido al suelo. Pero ella no lo decide. Repito, la naturaleza no es sabia. Sabio es el que ha diseñado esa naturaleza. Pero, ¿quién es ese diseñador, ese ingeniero de la vida? Santo Tomás nos vuelve a decir que necesariamente ese es Dios. Por lo tanto, recapitulando, ¿Dios existe? Pues claro que sí, Dios existe. Y somos capaces de llegar a Él a través de la razón. Dios es aquella causa primera de todas las cosas, 100% bueno, bello, perfecto. El ingeniero, el diseñador de todo lo creado. Ese es Dios. Pero, claro, ¿de quién me estás hablando? ¿De Dios, Dios? Dios, el de los curas, el del Papa, la Iglesia, las monjas, Jesucristo, toda esa historia, ¿no? Y si Dios es ese Dios, se ha puesto en contacto con nosotros. O sea, si existe, yo le puedo llegar a conocer, puedo hablar con él y preguntarle de qué va toda esta película. Pues estas preguntas encontrarán respuesta en otras charlas. Pero ahora lo más importante no es que te vayas a casa pensando, Dios existe, me ha venido una revelación. No, lo más importante es que ahora te preguntes tú, ¿y tú? ¿Te has parado a pensar si Dios existe? Muchas gracias.